bienvenidos a Psicoestadística. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenidos a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y específicamente a nuestra cátedra de Psicoestadística en lo que respecta al núcleo temático número 3. Mi nombre es Osvaldo Carvajal y les doy una cordial bienvenida. El contenido del presente video incluye el plan de evaluación del curso, como hemos visto en videos anteriores, la bibliografía recomendada para esta unidad temática 3, que justamente trata sobre la tabla de distribución de frecuencias en lo que es el núcleo temático que dividí en dos partes, y esta es la segunda parte. Y desarrollaremos al final nuestra actividad sumativa número 3. Estamos en la semana 5 desarrollando la clase en vivo número 3 y hablaremos al final del video sobre nuestra sumativa 3 que trata de ejercicios prácticos. Se corrige a través de una rúbrica que vale el 25% de la nota. Con esto completamos el 75% de nuestra nota. Les recuerdo que tendremos nuestra última clase en vivo la semana 7 y la última entrega de sumativa, que sería la número 4, en la semana 10. La bibliografía recomendada la tienen acá. Recuerden no utilizar inteligencia artificial. Hagan los trabajos por ustedes mismos. Es que ustedes aprendan, no se lo copien y hagan el mejor esfuerzo posible en aprender, ya que esto lo vamos a utilizar en psicometría 1 y 2 posteriormente. Entonces, requerimos de esta base que vamos a ver hoy. La competencia específica sigue siendo calcular medidas de tendencia central, dispersión y correlación como elementos fundamentales del estudio de las variables psicológicas para informar resultados de una investigación. Aquí, continuando con lo que era la tabla de distribución de frecuencia, hablaremos de la correlación de Pearson, el chi cuadrado, los coeficientes phi, el coeficiente C, asimetría y kurtosis y unos temas adicionales que incorporé. Uno de ellos es el percentil y los cuartiles. Un percentil es una medida de posición no central que divide el conjunto de datos ordenados de menor a mayor en 100 partes iguales. Se denota así como está acá percentil P y un subíndice K donde K va del 1 al 99. Y hay algunos valores que vamos a decir que son notables, que se llaman cuartiles, que es el P25, el P50 y el P75, que corresponden al enésimo punto percentil, que refleja un 25% de los datos a la izquierda de la distribución. El 50% P50 corresponde al valor que es el 50% de la data de la distribución de la izquierda de la distribución, o sea que coincide con la mediana. Y percentil 75 corresponde al valor que es un 75% de los datos a la izquierda de la distribución. Esto significa, por ejemplo, que si un percentil se declara 90, en una prueba de atención significa que el rendimiento supera el 90% de la población estándar. Eso es lo que es su significado. Para calcular un percentil se aplica la siguiente fórmula. K por n menos 1 sobre 100, donde K es el número de percentil que se busca y n es el tamaño de la muestra. Si el resultado es un número decimal, se suele realizar una interpolación lineal entre los dos valores enteros para acercarlo al valor más exacto del percentil. Si los datos están agrupados, se utiliza esta fórmula un poquito más compleja que ven en la pantalla, donde LI es el límite inferior del intervalo, donde se encuentra el percentil, cada percentil que se deja calcular o que se desea calcular, en el tamaño de la muestra, FI menos 1 es la frecuencia acumulada del intervalo anterior al intervalo del percentil, FI la frecuencia absoluta del intervalo donde se encuentra el percentil y A es la amplitud o ancho del intervalo. El caso de los cuartiles que ya les nombré son casos particulares de los percentiles en los cuales usualmente se sitúa el 25% de la población, el 50% de la población, el 75% de una población determinada. Vamos a hacer esto, vamos a evaluar esto con ejemplo. Supongamos que tenemos un test de atención visual a un grupo de 60 estudiantes universitarios. Los puntajes obtenidos se agruparon en la siguiente tabla y queremos calcular el percentil 75 para identificar el punto de corte de los rendimientos. Yo tengo un intervalo de 50 a 60, hubo 8 estudiantes, de 60 a 70 hubo 12, de 70 a 80 25, de 80 a 90 hubo 10 y de 90 a 100 5. Esto se convierte en la frecuencia absoluta, que es el número de veces que aparecen dentro del intervalo establecido. La acumulada, ordeno los intervalos y empiezo de 50 a 60 es 8, pero de 50 a 70 sería 8 más 12, 20. De 50 a 80 sería 8 más 12 más 25, que da 45. De 50 a 90 sería 8 más 12 más 25 más 10, que suma 55, o lo que es equivalente al anterior, más la frecuencia absoluta de 55. Y el último intervalo, desde 50 hasta 100, incluye 5 más, sería 60.
Para calcular la posición, buscamos qué posición representa el 75% de nuestros datos. Utilizamos la fórmula que habíamos visto inicialmente acá, K por n menos 1 sobre 100. Cuando lo calculamos, encontramos que 75 por 60 sobre 100 me da 45. El segundo paso, localizamos el intervalo del percentil. Buscamos que la columna de frecuencia F y el primer número sea igual o mayor que 45. Cuando vamos a nuestra tabla, en el intervalo 70-80 se tiene que es exactamente 45. Este es nuestro intervalo objetivo. Luego, extraemos los datos de la tabla, repetir la tabla acá para poder visualizar la información. LI es el límite inferior del intervalo. ¿Okay? En este caso, como establecimos que 45 era mi intervalo 70-80, el límite inferior de ese intervalo es 70. FDI menos 1 es la frecuencia anterior, vale 20, este valor que tengo acá. FI vale 25, es la frecuencia del intervalo que estoy analizando. A en la amplitud, 80 menos 70 me da la amplitud, eso lo vimos en la clase pasada. Y lo que hago es sustituir estos valores en la fórmula. Cuando lo sustituyo me queda que el PCT 75 vale 80. Eso quiere decir que el 75% de los valores nuestros representados en nuestra gráfica está representado por el 80% de los estudiantes. El coeficiente de simetría, que es otra medida de las tantas que vamos a ver en la clase de hoy, es una medida, se conoce como teta. Es una medida estadística que sirve para determinar el grado de simetría o la falta de simetría que presenta una distribución de datos respecto a su media aritmética. Si observamos acá, esta gráfica que tengo acá está simétrica con respecto a su media. Y esta azul y esta verde o amarilla, como quieran verlo, está desplazada con respecto a la media. Entonces, este coeficiente nos indica qué tan centrado está con respecto a su media. Esto es lo que en forma sencilla nos indica si los datos se concentran más hacia un lado de la gráfica o si se distribuyen hacia otro lado del centro. En psicología esto es fundamental para entender si los resultados de las pruebas se concentran en valores altos o bajos o si están equilibrados. Si ese coeficiente de asimetría es menor que cero, indica que la asimetría es negativa o a la izquierda de la cola, lo que tenemos acá, es más larga hacia la izquierda de lo que estamos viendo acá. Entonces, se conoce también como sesgo. En este caso, el orden implica que la media es menor que la mediana y menor que la moda. Ya ustedes conocen estos valores, mediana, moda, lo vimos en la clase pasada, y la media. Lo que me está diciendo es que esos valores se encuentran, la media es menor que la mediana y es menor que la moda de nuestros valores. Entonces, por ejemplo, si aplicamos en psicología un examen de conocimiento a los estudiantes, la mayoría sacará notas si el examen es muy fácil y unos pocos sacarán notas. El gráfico tendrá una cola distribuida hacia la izquierda. Eso es lo que implica. La media estaría por acá, pero el punto medio, el punto alto de la gráfica estaría hacia la izquierda. Esto es lo que se conoce entonces como asimetría negativa. Si están los valores centrados, ese coeficiente de asimetría vale 0, en el cual la media, la mediana y la moda coinciden en valores y aquí hay perfecta simetría, que es lo que presentamos acá. Ahora, se habla de asimetría positiva cuando el coeficiente de asimetría es mayor que 0. Esto implica que los valores están más hacia la derecha la cola se extiende hacia la derecha y entonces tenemos esta situación en la cual la moda es menor que la mediana y menor que la media. Por ejemplo, en psicología, si medimos el nivel de pensamiento suicida de una población general sana, la gran mayoría tendrá puntajes cercanos a cero o bajo y solo unos pocos casos aislados tendrán puntajes altos. Indica que pocas personas pensarían en una situación de suicidio. Eso es lo que significa. ¿Por qué es importante este coeficiente? Porque nos ayuda a decidir qué tipo de estadística vamos a usar. Si está cerca de los ceros, normalmente se usa la estadística paramétrica. Pero si es muy lejano a cero, muy asimétrico, probablemente tengamos que usar estadística no paramétrica. También, si se aplica un examen de conocimiento y el coeficiente de Fisher da mayor que cero, significa que la prueba resultó muy difícil para la mayoría, muchas notas bajas y pocos alumnos con notas excelentes. Ahora, el análisis de normalidad también, esto se convierte en un paso obligatorio, a un requisito, para verificar si un conjunto de datos sigue una distribución normal. Otro de los conceptos que vemos en psicometría
perdón, en psicoestadística quise decir, aunque se utiliza psicometría también para el análisis, es en la kurtosis. El análisis de kurtosis, también conocido como apuntamiento, básicamente determina el grado de concentración que presentan los valores de una variable alrededor de la zona central de la distribución. Ella mide qué tan altos o esbeltos son los datos en el centro, como lo vemos acá. Qué tan alto o esbelto comparado con otras curvas más bajas o planas. Esto es vital, ya que nos permite estudiar poca variabilidad o determinar si un grupo de personas en un determinado instrumento de psicología responde en forma muy similar, existe poca variabilidad y la respuesta estará muy dispersa. ¿Ok? La fórmula de kurtosis es esta que tenemos acá, donde xy es el número de datos, fi es su frecuencia, x es la media de la muestra y s es la división estándar de la muestra. En la literatura pueden conseguir estas dos fórmulas, no importa, son equivalentes, no entramos en el desarrollo acá. Y este análisis se conoce como el coeficiente de Fisher. Se originan tres tipos de curvas. Si este valor que acabo de kurtosis es mayor que 3, significa que es una curva muy alta y delgada, con un pico muy pronunciado. Esto quiere decir que existe una gran concentración de puntaje cerca del promedio. Quiere decir que hay poca variabilidad. Si aplicamos, por ejemplo, una prueba de habilidades de lectura a un grupo de filólogos profesionales, la mayoría tendrán porcentajes casi idénticos y muy altos, casi no hay diferencia entre los sujetos. Este tipo de curvas se llaman leptocúrtica, ¿ok? Que es esta que tenemos acá, cuya kurtosis es mayor que cero. También tenemos la mesocúrtica, cuya K es igual a 3, es una altura normal, es el punto de equilibrio, y en este caso sigue la curva, una curva de Gauss, una campana de Gauss, una distribución normal, y su concentración de puntaje moderada. La mayoría de los rasgos psicológicos en la población general, como la extraversión o el razonamiento lógico, se distribuyen así. Muchos están en el centro y pocos en los extremos. Y tenemos la platicúrtica, cuya K es menor que 3, es una curva achatada, casi plana, con un pico muy bajo. Existe una gran dispersión, los datos están muy repartidos entre todos los valores posibles, sin que haya un grupo claro que destaque en el promedio. Ejemplo, en psicología, si evaluamos el nivel de interés en el cine, un grupo de personas elegidas al azar en la calle, encontraremos que de todo, gente con interés nulo, bajo, medio, alto y extremo, sin que la mayoría se concentre en un solo punto. Y esto es lo que conocemos como platicúrtica. Cuando vemos los resultados, si queda mayor que 3, desde el punto de vista de psicología, quiere decir que el grupo es muy homogéneo, se parece mucho entre sí. Si cae menor que 3, el grupo es muy heterogéneo, mucha diferencia. En software como el SPS o el LCR a veces se usa la palabra kurtosis excedente, donde se resta 3 el resultado. En este caso, la referencia es una curva normal, no es el valor 3, sino 0, cuando restamos un valor 3. Esto desde el punto de vista estadístico. Ejemplo de kurtosis basado en la evaluación de empatía entre grupos distintos. Por ejemplo, tenemos una variable que es un test de empatía que va a una escala de 0 a 50 y el promedio entre los dos grupos va a 25. Caso 1. Si K es mayor que 3, el grupo de aspirantes voluntariado de cuidados paliativos, el resultado que tenemos es que casi todos los aspirantes tienen puntaje entre 23 y 27. Explicación: el grupo es homogéneo, como el perfil de ingreso ya requiere alta accesibilidad social, no hay mucha diferencia entre los sujetos. El gráfico se ve como un pico muy alto en el centro, como vimos anteriormente. Si K es igual a 3, es que el grupo es normal, se comporta como la mayoría de los rasgos, pero si el grupo K menor que 3, el grupo es muy heterogéneo, hay tanta diversidad en la muestra que no existe una concentración clara en el promedio. Por ejemplo, ese grupo de personas de un centro penitenciario, medimos estudiantes de psicología y docentes en la calle, tenemos un grupo muy heterogéneo que genera esta situación. Otra de las pruebas muy utilizadas en el ámbito de la estadística es la prueba chi cuadrado, como se le conoce. Esta prueba es una de las herramientas estadísticas más utilizadas en la investigación de la psicología y pertenece a la familia de las pruebas no paramétricas. Lo que significa que no necesariamente la distribución que sigue debe ser una distribución normal y que mide datos o valores en forma continua. En psicología se emplea principalmente cuando las variables que estamos estudiando son nominales o cualitativas, por ejemplo, el género, el estado civil, la fobia, y su objetivo es analizar si las frecuencias observadas
en la muestra coinciden con lo que se esperaría por puro azar. Esta distribución es similar a la que vemos acá, en la cual se analiza una región de rechazo de una hipótesis inicial y una región de aceptación de una hipótesis inicial. Esta prueba tiene esta fórmula de acá. eh, Se basa en las frecuencias observadas FO, que es la información que recolectamos en el laboratorio, y las frecuencias esperadas, los datos que debería haber obtenido si la hipótesis nula fuera cierta, es decir, si no hubiera ninguna relación o preferencia. Si este valor es mayor que la tabla de valores críticos, existe una dependencia estadística entre las variables. Si la distancia entre lo que observaste y lo que esperaba es muy grande, el valor aumentará de x del h cuadrado. Si este valor supera un límite crítico asociado a un nivel de significación, usualmente un alfa de 0,05, que nos da un 95% de confiabilidad, se rechaza la hipótesis de independencia y se concluye que las variables están asociadas. Con ello, entonces, tenemos dos formas distintas de su aplicación. En una, lo denominamos prueba de bondad de ajuste, que sirve para verificar si la distribución de una sola variable en una muestra se ajusta a una distribución teórica previa o esperada. Por ejemplo, un psicólogo educativo quiere saber si la preferencia por las tres ramas de especialización, la clínica, la organización y la educativa, está distribuida equitativamente entre los estudiantes de último semestre, o si hay una preferencia estadísticamente significativa por alguna de ellas. En la prueba de independencia, que es la segunda forma o denominada de asociación, es de corte más común y sirve para evaluar si dos variables cualitativas están relacionadas entre sí o son completamente independientes. Un ejemplo de ello es en psicología, en el cual se investiga si existe una relación entre el tipo de tratamiento psicológico recibido, terapia cognitivo-conductual versus un psicoanálisis, y el estado de recuperación del paciente, recuperado versus no recuperado. La hipótesis nula diría que el éxito del tratamiento es independientemente o ocurre independientemente del tipo de terapia. Veamos este un ejemplo, un poquito complejo, pero veamos un ejemplo. Supongamos que nos preguntamos, ¿el estrés depende del turno de trabajo? Supongamos que evaluamos a 100 psicólogos de un hospital para ver si el nivel es alto o bajo, depende del turno en que trabajan, diurno o nocturno. Y levantamos esta información. En el turno diurno hay 20 psicólogos que poseen estrés alto, 40 poseen estrés bajo. Y en el nocturno, 30 poseen estrés alto y 10 poseen estrés bajo. Se organizan los datos en una tabla de contingencia, que lo vimos en la clase pasada también, de valores observados. Simplemente la tabla de contingencia sumamos en línea y columna. En diurno tenemos 60 psicólogos, en el nocturno tenemos 40 psicólogos. En estrés alto tenemos 50 y en estrés bajo tenemos 50, por casualidad el mismo valor, para un total de 100. Calculamos la frecuencia esperada. La frecuencia esperada es el total de la fila por total de la columna entre el total global. Para el diurno sería 60, total de la fila, por el total de la columna, 50, entre el total global, 100. Eso me da 30. El diurno bajo sigue siendo 60, entre 50 por casualidad, porque el valor es el mismo, entre 100. Y para el turno alto es 40, ¿ok? Por, eh, perdón, aquí sí cometí un error al colocar. El nocturno alto es, no, perdón, discúlpeme, enredé yo mismo. 40 entre 50 sobre 100 y 40 entre 50 sobre 100. Eso nos da los cuatro elementos asociados que tenemos acá. Luego aplicamos la fórmula del h cuadrado, en el cual cada una de las celdas hallamos la fórmula de la frecuencia observada menos la esperada entre la frecuencia esperada. Al hacer estos cálculos tenemos estos valores que tenemos acá. Entonces resulta, les coloqué nuevamente la tabla acá que habíamos calculado anteriormente, simplemente para que vean de dónde salen los valores. La frecuencia observada de 20 menos la esperada de 30, que es el valor que acabamos de obtener, entre 30, que es la esperada. Y lo hacemos para cada uno de los valores. Al final sumamos todas las chi cuadrado. 3.3, 3 entre 5, 5 me da un total de 16.6. Este valor lo interpretamos. Para saber si es un valor grande o pequeño necesitamos determinar dos cosas. Uno, los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan como la fila menos 1 por la columna menos 1. Tengo dos filas, dos columnas,
Le resto a cada uno el valor de uno, me queda uno por uno, uno. Y lo otro es el nivel de significancia, que usamos normalmente 0,05, lo cual nos da una confianza del 95%. Esto se busca una tabla de chi cuadrado, que no la estoy mostrando acá, pero son tablas estadísticas, en la cual para un grado de libertad y un alfa 0,5 el valor crítico es 3,84. Para ejemplos que hagamos de estudio podemos utilizar estos valores. 95% de confianza es bastante elevado y para un grado de libertad el valor de la tabla es 3,84. Si nuestro chi cuadrado 16,6 es mayor que el de la tabla, que es 3,84, hay relación. Y existe una relación entre el turno de trabajo y el nivel de estrés. El turno nocturno parece estar asociado a mayor estrés, porque este tema es vital para ellos, sería la pregunta. Obviamente en la noche ocurren usualmente más emergencias y menos personas y eso genera mayor estrés. Acá les di una tabla para diferentes grados de libertad y tabla de datos de 2x2 y una de 3x3 para un nivel de confianza del 95% en un alfa 0,5 o para un 99% en un alfa 0,01 los valores. Si hubiésemos utilizado el valor de 99 de confianza con un alfa 0,1, el valor de la tabla sería 6,63. Si yo lo comparo todavía con 16,6, quiere decir que el chi cuadrado que calculamos todavía es mayor, quiere decir que todavía existe una relación significativa entre el turno y el estrés que se ocasiona. La prueba chi cuadrado se basa mucho en investigación, o se utiliza mucho en investigaciones de la parte social y química, por ejemplo, para hacer un programa de drogas fue más efectivo, o si existe una relación entre la lesión, el apego o la lesión de una pareja. O si se depende de la ansiedad, si la ansiedad depende del género, o ser hombre o mujer. Eh, ya sabemos entonces que si el resultado que obtenemos es mayor que el valor de la tabla, esa relación ocurre. Tenemos el coeficiente phi. El coeficiente phi es una medida estadística de asociación o correlación que se utiliza en psicología para evaluar la fuerza y la dirección entre dos variables dicotómicas. Una variable dicotómica es cuando solo puede tomar dos valores posibles, aprobado, reprobado, masculino y femenino, presenta un síntoma o tiene ausencia del síntoma, sí o no, correcto o incorrecto. A la diferencia de la prueba que vimos anteriormente de chi cuadrado, que solo nos dice si existe o no existe una relación estadísticamente significativa, si es por azar o no. El coeficiente pi actúa sobre el tamaño del efecto y nos dice qué tan intensa o fuerte es esa relación, si existe. Se calcula con esta expresión la raíz cuadrada de h cuadrado entre n. Y esto nos permite organizar usualmente una tabla de contingencia de 2x2 para asignar este valor en forma directa sin pasar por h cuadrado. Este es un ejemplo como lo podemos hacer. Si tenemos una tabla de dos valores y no queremos hacer cálculo h cuadrado, podemos utilizar esta expresión que tenemos acá, en la cual A sería el valor de cruce de la categoría Y1 con la categoría Q1, B igualmente Y1 con la categoría Q2 y así sucesivamente. Estos valores es lo que representa esta fórmula. Lo podemos aplicar así y nos utilizamos la h cuadrado. A diferencia de la varianza, el coeficiente de phi tiene un rango fijo, lo que lo hace muy fácil de interpretar. Si el valor de phi es 0,10, la relación es pequeña o débil. Si se mueve a 0,30, la relación es mediana o moderada, y si es 0,50 más, la relación es grande y muy fuerte. Y eso nos indica entonces, o nos confirmaría que la relación entre las variables, además de existir, tiene una relación de dependencia muy fuerte. Si nosotros calculamos el ejercicio anterior y le aplicamos la fórmula de phi utilizando el resultado que habíamos obtenido del h cuadrado de 8,45 entre la muestra de 50, eso nos arroja un valor de 0,41. Este resultado, comparándolo con la tabla anterior, más cercano entre 0,30 y 0,50, nos dice que existe una relación moderada fuerte y nos indica entonces que en la depresión, en este caso, para este ejercicio particular, tiene un peso importante en la salud mental de las personas. También tenemos el coeficiente C. El coeficiente C se utiliza para evaluar también la fuerza de la relación entre dos variables cualitativas o nominales. Y
A diferencia de que el coeficiente phi se utiliza para tablas de tamaño 2x2, el coeficiente c se puede utilizar para cualquier tipo de tamaño de tabla, 3x3, 2x4, 4x4, etc. Su fórmula matemática es esta, donde x cuadrado es el h cuadrado y n es el número total de observaciones participantes en el estudio. Este coeficiente c siempre se encuentra entre 0 y un valor menor a 1. Nunca puede ser exactamente 1, ni siquiera en el caso de asociación perfecta. El valor C significa una ausencia, C igual 0, significa una ausencia total de la dependencia. Se calcula como la raíz cuadrada de K menos 1 sobre K, y donde K es el número de filas, de columnas, perdón. Ejemplo, tenemos una tabla de 3x3. El valor máximo teórico que se puede alcanzar al aplicar la fórmula es 0,816. Por lo tanto, el resultado C igual a 0,75 en una tabla representaría una asociación extremadamente casi perfecta a pesar de no estar cercano al valor 1. En psicología se utiliza estos perfiles, ¿ok? eh, para cuando queramos ver diferentes categorías, y esto nos permite una herramienta muy versátil. En la psicología clínica y la psicopatología nos permite la asociación entre diferentes tipos de diagnósticos: depresivo, ansiedad, somatomorfo, y el nivel de apego predominante: si es seguro, ansioso, preocupado, evitativo, desorganizado. Al ser una tabla 3x4, el coeficiente se permite medir intensidad de esa movilidad o relación de rasgos. En la psicología organizacional también tiene aplicación, eh, que pueden ustedes leer acá, igual en la psicología social y del consumidor. Avanzo por razones de tiempo del video. Lo dejo para su lectura. Luego tenemos el coeficiente de correlación de Pearson. Esto lo utilizamos mucho en psicometría para la validación de los test psicológicos. Es una prueba paramétrica que sirve para medir el grado de relación lineal entre dos variables cuantitativas. Por ejemplo, cómo la edad y el coeficiente intelectual o los niveles de ansiedad eh, reaccionan o son medidos con el factor tiempo. El coeficiente de Pearson, R, arroja siempre un valor numérico adimensional que se mueve estrictamente entre el -1 y +1. Su interpretación depende de dos factores: el signo, que me indica la dirección, y el valor absoluto, que me indica la fuerza. La dirección de la relación y el signo, si es positiva, R mayor que 0, las dos variables cambian en la misma dirección. Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra igual. Por ejemplo, a mayor nivel de autoeficacia percibida, mayor suele ser el rendimiento académico. En la correlación negativa, las dos variables cambian en direcciones opuestas. Si una aumenta, la otra disminuye. Por ejemplo, en psicología, el estrés laboral suele eh, disminuir a mayor nivel de estrés laboral, quise decir, suele disminuir la satisfacción con la vida. Son dos variables que se separan. Cuando existe una correlación nula, R igual 0, no existe correlación lineal entre las variables, no se puede predecir nada uno sobre la otra. Eh, la fuerza de la relación la medimos con una tabla como la que tenemos acá. Existen diferentes versiones de la tabla, pero quise presentar esta de una forma muy sencilla, que está propuesta por Jacobo y Cohen. Dice que si el valor absoluto de R, fíjense que dice valor absoluto de R, quiere decir que puede ser positivo o negativo de la dirección de las dos variables en su comportamiento. Nosotros diremos que si es el valor absoluto de R de 0,10 a 0,29, su relación es pequeña o baja, y indica estadísticamente que las muestras son grandes. De 0,30 a 0,49 su relación es moderada o media, y hay una cierta influencia uno en el otro, pero si es de 0,51 su relación de fuerza es alta, y quiere decir que eh, una de las variables, su alteración modifica inmediatamente la otra. Reitero, para valores positivos o negativos, porque lo estamos considerando en valor absoluto. Una fórmula de cálculo la tenemos acá, donde n es el número total de datos de la muestra. X es el valor de X correspondiente a la primera variable, y el valor de Y correspondiente a la segunda variable bajo la misma condición. Todos estos elementos nos arrojan el valor de R.
Vamos a hacerlo en un ejemplo. Supongamos que un psicólogo organizacional quiere evaluar la relación entre las horas de capacitación recibidas por 5 empleados y sus puntuaciones de desempeño. Entonces tengo una variable X, que es capacitación en horas, y desempeño Y, que son puntuaciones de desempeño. Para calcular el coeficiente de correlación en Pearson y ver si estas dos variables están relacionadas, lo primero es que hemos hecho una tabla en la cual reflejamos el empleado 1, 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 empleados. Reflejamos el empleado 1, tuvo 4 horas de capacitación y su desempeño fue 5. El 2 tuvo 6 horas de capacitación y su desempeño fue 7. El 3, 8 horas de capacitación y su desempeño fue 9. El 4 tuvo 10 horas, más sin embargo, disminuyó su rendimiento. Y el 5 tuvo 12 y tuvo 11 horas, puntos de desempeño. Aplicamos la tabla de contingencia y sumamos la columna. La suma de 4 más 6 más 8 más hasta 12 me da 34, y de 5 más 7 más 9 más 8 más 11 me da 40. Con estos valores, nosotros vamos a calcular los X por Y que utilice esta forma y vamos a hallar su sumatoria, la sumatoria de los X, la sumatoria de los Y que acabamos de calcular y los valores elevados al cuadrado. Entonces, X por Y es 5 por 4, 20, 6 por 7, 42 y así sucesivamente. X al cuadrado es 4 por 4, 16. 5 por 5, 25, Y cuadrado. Lo calculamos y lo sumamos. La suma de todos los XY da 346, 360 y 540 para el tamaño de la muestra n igual 5. Sustituimos los valores y obtenemos R igual 0,95. El resultado final, entonces, el coeficiente de Pearson es 0,95. Esto nos indica la existencia de una correlación positiva muy alta fuerte entre las dos variables hora de capacitación y desempeño laboral. Todas estas metodologías entonces que vimos nos lleva a nuestra actividad sumativa 3, que es ejercicios prácticos. Básicamente les voy a dar una serie de problemas en los cuales están dados una serie de datos y les pido alguna información. Por ejemplo, mide la red del silencio en los 4 eventos, puedo calcular la varianza muestral paso a paso. O un estudio de coeficiente de simetría y uno de curtosis, coeficiente de asimetría de 2,5 y una kurtosis K0,8, determine manualmente cómo sería la forma de esa curva y qué significa respecto a la concentración de los datos. Usted tiene que decir qué tipo de curva es. Y cada uno de los elementos que tengo acá descritos en ejercicio. Los ejercicios, no me quise concentrar en ejercicios muy extensos, le puse ejercicios muy sencillos en cuanto al número de datos. Pero lo que me interesa es que utilicen la fórmula y entiendan los conceptos. ¿Ok? Entonces, a pesar que están viendo una cantidad de ejercicios elevados, repito, todos son muy sencillos y lo pueden sacar a través de las láminas que vimos anteriormente. Para ello, esta lámina se la voy a subir al sistema. Después que haga los dos ejercicios, debe presentar la reflexión de su aprendizaje, que aprendió con todo este tema. Recuerde que eso lo desarrolla en primera persona y en una extensión de una página. Cualquier nota de referencia tiene que utilizar las normas APA. No se acepta el link de trabajo, no serán corregidos o no utilice fuentes confirmadas, no confirmadas, estilo blog personales, Wikipedia, Econopedia o programa de inteligencia artificial. Eh, Estoy pasando los trabajos por detectores de inteligencia artificial y estoy penalizando su uso porque particularmente se está solicitando no hacerlo. Recuerde que los ejercicios los debe hacer a mano y pegar la información y si no tiene su nombre y número de cédula, el ejercicio para mí no es válido, puede ser copiado. Deben describir la fuente según las normas APA, la ponderación máxima es 25%, y su trabajo debe tener un archivo Word, portada institucional, introducción mínima página, cuartilla, presentación de los ejercicios paso a paso, pegue imágenes desarrollando el paso a paso, no me ponga el ejercicio y el resultado porque estará malo. Reflexión del aprendizaje, conclusiones, referencia, margen superior 4 centímetros, resto 3 centímetros, letra de 2, el interior 1,5, párrafos justificados en doble espacio entre los párrafos. El criterio de evaluación, exactitud y precisión en la cálculo de medidas estadísticas, los conceptos de terminología estadística y la calidad de la información vale 25 puntos cada uno, según se muestra en la rúbrica que tienen que agregar en el sistema. Razonamiento estadístico matemático vale 15 puntos, ya tenemos 90 puntos, y la puntualidad de la entrega 10 puntos, con lo cual completamos el 100% de la nota. Repito, debe revisar la rúbrica en el sistema. La fecha de entrega es el 22/6,
a partir de la medianoche hasta el 28/6 a la medianoche. Si usted entrega su trabajo entre la fecha del cierre 28/6 y el 30/6, su trabajo vale 90 puntos y se corrige sobre 90 puntos. Recuerde, por favor, hay muchos problemas de electricidad, de internet, no lo deje para última hora, entregue su trabajo con suficiente antelación. Los ejercicios están sencillos, lo que tienes que dedicarse y hacer el paso a paso de lo mismo, ¿ok? Cualquier duda, pregunta o pueden utilizar el foro de dudas, la mensajería, como han visto, la leo diariamente. Y nos veremos en el próximo encuentro respectivo. Cualquier duda, tiene mi Twitter, mi Instagram, pero me pueden contactar a través del sistema de la universidad. Eh, reitero, no lo dejen para última hora, por favor. Ejercicios muy sencillos. Dedíquenle, aprendan, porque lo vamos a utilizar todos estos conceptos que en forma de píldora les estoy dando, pero lo vamos a utilizar en psicometría 1, que nos vamos a divertir muchísimo en esa materia. Con ello me despido. Hasta la próxima.